Antes de estar en el Evangelio, yo era una mujer sumamente insegura. Peleaba con el suicidio, la depresión, el rechazo, el abandono. No porque mi familia no estuviera, sino porque nuestra cultura dominicana, nuestros papás trabajan mucho, no están ahí para nosotros. Así que yo me crié con diferentes familiares, no ciertamente con mamá y papá. Y vengo de una familia que todos eran brujos, profeta. Brujos y hechiceros. Allí el que no leía la carta, leía la baraja, te leían los ojos, el iris. O sea, yo vengo de una generación, yo soy la número 12 de la generación, la única pastora y la única cristiana al día de hoy en mi familia. Tengo 2 tías que son creyentes, que están en el Evangelio, pero son una de parte de padre y de madre, pero soy la única que une la familia en el lazo y la única ministro al día de hoy. Cuando yo conozco a Dios, lo conozco de una manera muy peculiar. Yo les puedo decir que a mí nadie me puede decir que Dios no existe, porque a mí no me presentó un hombre el Evangelio, Dios se me metió en un cuarto. O sea, cualquier persona puede decir lo que quiera. Yo muero en el Evangelio porque a mí se me presentó el dueño del Evangelio. No fue que me mandaron un evangelista. Entró la palabra y se reveló el verbo a mi vida. Entonces, yo vengo de esta familia tan disfuncional, de muchos adulterios, divorcios, de matrimonios rotos, de infidelidades, de lo peor, de Belén. Y de ahí, entonces, el Señor empieza a tratar conmigo. A mí se me hacía muy difícil creer en lo que era el Evangelio, los cristianos, en nada, porque imagínate, profeta, vives en una casa donde somos casi 16, donde tenemos que compartir 4 la cama, solo dominicanos que saben de lo que estoy hablando. Yo sé de lo que estoy hablando. Duerme con mami, con papi, con el abuelo, con el tío y el que ronca. Entonces, cuando bajas, tienes la mitad de un huevo para comer, porque eso es lo que hay. La mitad de un huevo con un dumpling. Lo que saben que eso es gloria. Bueno, eso es riquísimo. Y entonces te das cuenta que en el cuarto de atrás hay más de 300 imágenes y santos, un altar donde allí le ponen los 5 huevos, todo el pollo, todo el arroz, toda la comida que yo carecía se la comían esos santos. ¿Cómo va a ser? Entonces, imagínense cómo yo fui repelendo lo que tenía que ver con la espiritualidad. Porque yo decía, profeta, ¿cómo es posible que mi hermano y yo no podamos comer bien? Porque mi abuela, que era santera, tiene que darle todo esto, hacer la hora santa y toda la buena comida se la dan a un montón de imágenes, nosotros pasando hambre ahí atrás. O sea, yo decía, ¿cómo es posible que tú me digas a mí que yo tengo que creer en alguien que tiene un cuarto privado, más yo duermo con 6, que tiene un altar y comida? Y eso tuvo propósito, varón. ¿Sabes por qué? Porque el Señor me estaba haciendo ya repeler en vez de querer lo que veía ahí. Yo estaba ausente de creer en eso. Así que Dios usó eso como una estrategia. ¿Qué pasa? Que Dios no podía hablarme a través de nadie porque yo no creía. Yo veía a mi abuela leer la taza y decirle a la gente lo que quería y le dejaban dinero, cantidad. Médicos, políticos, usted no tiene idea, gente de rango entraba a la casa de mi abuela. O sea, ella era dura en eso. Ella era una dura, o sea, mi abuela era un nivel de espiritismo y brujería terrible. Profundo. Pero muy profundo. Entonces, de ninguna forma yo quise ser atraída. ¿Cómo Dios logra atraerme? ¿Cómo Dios dice, ok, por mucho tiempo yo he buscado a alguien en esta generación, en los Arias y en los Crisóstomos, que a mí me sirva? Y me han dado la espalda por más de 12 generaciones. Yo me voy a proveer de alguien. Pero el Señor sabía que para trabajar conmigo tenía que hacerlo tú a tú, profeta. Si no, yo no iba a entrar. Porque yo veía cómo mi abuela manifestaba las lenguas en demonio. Imagínense ver una mujer hablando en lenguas demoníacas para atraer espíritu. Por eso es importante. Por eso es importante el discernimiento. Cuando tú oyes lenguas, porque muchas veces tenemos gente endemoniada activando cosas en la iglesia y no son lenguas espirituales. Entonces, para mí fue bien difícil. Entonces, el Señor yo empecé a tener esta visitación. Yo veía a un hombre alto, canoso, con barba, que estaba al lado mío. Pero no estaba a la diestra, estaba en la izquierda. Siempre caminaba a mi izquierda. Y yo veía cómo me tomaba la mano desde pequeña, profeta. Y yo decía, ¿quién es este hombre que me da tanta paz? Nunca le podía ver la cara. Era muy resplandeciente. Era una autoridad en su voz. Eran como muchas aguas cuando él me llamaba por mi nombre. Y yo no sabía. Y un día en la mañana, mi papá sale de trabajar de costumbre y me deja enfrente a la casa de mi abuela. Y allí, al frente de esa casa, vivía un vecino, que voy a omitir el nombre. Y este vecino, con una paleta, llamó mi atención.
Yo estaba con una camisita y un panticito descalza jugando. Y este vecino me llamó. Y era dulce, era una niña, es normal. Por eso hay que enseñarle a nuestros hijos que no deben ser atraídos. Y yo fui donde él. Y entonces él me entró a la casa. Cuando él me entra a la casa, él me sienta en la cama y me quita la camisita. Y empieza a tocarme, a olerme y a hacer cosas muy desagradables a una niña de 8 años. Padre amado. Y es ahí donde yo veo y él me echa para atrás con su mano y empieza a abrir mis piernas. Cuando él hace eso, en el cuarto dijo, no la toques, ella es mía. Wow. Él escuchó la voz y yo escuché la voz. Gloria. Volvió y dijo, Yakiris, ese es mi segundo nombre, no lo conoce todo el mundo. Yakiris, y vuelve y dice a él, no la toques. El hombre salió espantado buscando dónde estaba esa voz. Y yo también, porque yo no sabía quién era esa voz. Yo veía una imagen que siempre me acompañaba de niña, un hombre que siempre estaba conmigo, pero yo nunca escuché una voz. Y ese día la escuché, y cuando escuché Yakiris yo pensé que era un familiar, porque todos me conocen por Rita, mi primer nombre, pero mi segundo nombre es Yakiris. Así que cuando yo escucho ese nombre, salgo corriendo, entro a la casa donde estaba mi abuelo y había una tía mía acostada y yo me acosté temblando al lado de ella, temblando por el susto de que yo sabía que venía una agresión sexual a mi vida y temblando por esa voz tan grande que estremeció el cuarto y el hombre salió corriendo. Él se fue de su propia casa. Wow. Mi primera interacción con la voz de Dios fue ahí. Yo no sabía que era Dios, ahora se lo cuento, porque entonces luego de ahí Dios ponía gente cristiana alrededor mío. Yo iba al supermercado y ahí había un pastor. Y me miraba, ¿cómo usted está? ¿Usted sabe que Dios la llama? Así de chiquita Dios te llama. Yo llegué a ir a la discoteca con un tío y unas tías. Y yo tengo que decirle, profeta, que la vida espiritual es tan real, lo sobrenatural es tan real, la gente tiene que creer en esto. Y yo entré en una discoteca allá en la 27, en República Dominicana, y yo estaba bailando con un hombre, y de repente la cara se desfiguró, y yo escuché la misma voz del cuarto que me dijo, estás bailando con el demonio de lujuria. Dios. Yo me quedé fría. Yo dije, ¿qué? Y me dice, te voy a enseñar desde ya, la misma voz. Te voy a enseñar, mira su rostro. Y yo empecé a ver diferentes rostros, lujuria, seducción. Y yo empecé, Señor, y esta gente, y me dice, así están poseídos los que no son míos. Dios. Sal de aquí ahora. Esa fue la segunda experiencia. Mi tercera experiencia fue en un monte. Un pastor que bendigo toda mi vida de Puerto Rico, me vio en la calle y me dijo, ven, que tu mamá está trabajando. Tenemos que ir al monte. Yo tenía algunos 16 años. Y yo al monte, ¿a qué? Porque ya yo era muy desconfiada de los hombres, por lo que había vivido. Ven, que yo soy pastor y yo te veo en la calle y tengo miedo que te hagan algo. Y me llevó al monte. Y en el monte estoy orando y empiezo a oler un olor a flores bien raro, pero fuerte, una cosa espectacular. Y yo dije, Señor, yo me arrodillé y le dije, yo no sé hablar contigo aquí. Yo no sé ni quién tú eres. A mí me trajeron para acá. Yo no sé si tú eres papá Dios, quién tú eres. Pero aquí yo estoy, yo no sé. Yo ni sé qué hacer. Y me senté. Y de repente sale una señora con velo, hablando en lengua, desde atrás. Estaba como entre el monte y me coge la mano. Y el pastor se queda mirando y se asusta. Y me coge y me dice, así te dice el Señor. Te cogí, te llamé para ser profeta. Tu familia abandonó la voz profética. Buscando una voz profética. Y lo que hicieron fue convertir el don. Tu familia abandonó la voz profética. El Señor lleva más de 12 generaciones buscando una voz profética. Y lo que hicieron fue convertir el don en adivinación y brujería. Usaron lo que yo le di para beneficiar el reino de las tinieblas. Y dice el Señor, pero tú no te le escapas. Dios te marcó y te cambia tu nombre. Ya no serás más Rita Yakiris, te llamarás Perla. Porque el proceso caminará contigo, pero no te matará. Y serás de grande valor. Y dice el Señor, para que sepas quién te habla, ya que no me conoce, fui yo que te libré de la violación a los 8 años. Profeta, eso no lo sabía nadie. Gloria a Dios. Eso no lo sabía nadie, profeta. Eso no lo sabía nadie. Ahí yo supe que Dios me habló. Ahí yo dije, Dios sí existe. Y me quedé, pero usted no sabe, entremecida. El Señor nunca me dejó estar probando alcohol. Mandaban a prenderle los cigarrillos. Tú lo comprabas, usted sabe que se compraba parte en los colmados allá. Y tráemelo prendido. Y yo tenía que prender el cigarrillo y llevárselo al tío. Yo nunca fui ni amante a los cigarrillos, nada. Dios siempre me protegió. Me protegió de eso. La primera vez que tomo alcohol me tienen casi que llevar porque me muero. Me ofrecieron alcohol y el doctor me dijo por un poquito más y te mueres. Y él dice, pero lo que me sorprende es que tú no tienes ni una onza en el cuerpo. Y me dijo, yo te voy a decir algo.
a ti Dios te escogió para algo, tú debiste haber muerto, pero tu cuerpo no puede tocar alcohol. El doctor, y no era cristiano. Wow. Y yo estuve 2 semanas limpiando el cuerpo con suero porque simplemente me di, mire, profeta, ni así. Y yo entendí que Dios tenía un cuidado conmigo. Gloria a Dios. De ahí para allá yo le dije al Señor, mira, Señor, yo necesito conocerte porque mi familia no me va a creer y me voy a ser enemiga de ellos. Claro. Y me vas a apartar de ellos. Yo necesito que tú me ayudes. Y el Señor me saca de Puerto Rico y me saca de República Dominicana y me lleva a vivir a Puerto Rico. Y ahí yo comienzo una relación muy alta con el Señor, muy directa. Yo le dije al Señor, yo no sé hablar. Articulamos un poquito más porque uno se prepara, pero yo era bien de campo. Tú sabes, dime, ¿qué fue? Eso era lo que yo sabía hablar. Entonces yo le decía, tú me tienes que enseñar, porque si tú me llevas a hablar ante gente, yo tengo que saber, déjame estudiar. Empecé a estudiar leyes. Y en mi corazón, yo dije, yo voy a estudiar leyes porque yo me voy a vengar de todos los violadores. Yo voy a ser juez. Y el Señor empezó un proceso y me rompió. Todavía estando en el ministerio me dio una prueba y me rompió. Y me dijo, para ser mi profeta tú tienes que perdonar, el juez soy yo. Wow, Dios, poderoso. Gloria a Dios. Yo soy el juez y yo soy quien decido los niveles de pecado. Porque yo decía, es que los violadores son los más malos. Y me dice, ¿desde cuándo tú le pones rango a mi sacrificio? Es un solo pecado. La mentirosa y el violador ante Dios son lo mismo. El ladrón y el adúltero es el mismo. No hay un pecado más grande que otro. Él no fue a la cruz con nivel, él fue así. Completo. Y ahí empieza un proceso de Dios. Ahí empieza un proceso de Dios trabajar conmigo, con el perdón, con la sanidad, con la liberación. Una mañana yo le dije al Señor, tú tienes que enseñarme. Y él me dijo, yo te voy a enseñar, busca una Biblia. Y yo tenía una Biblia católica, porque mi familia, siendo brujas, decían que eran católicos también, una mezcla rara. Sí. Y empecé a leer la Biblia y él me paró en Jeremías y me dijo, ¿tuviste a Jeremías? Para lo mismo te llamé. Tu mensaje no va a ser fácil, pero séme fiel. Yo no te mando a hacer azúcar en el mundo. Te van a escupir, pero vas a hablar mi verdad. Gloria. Te va a costar, pero yo te voy a respaldar. Mi presencia estará contigo. No me vendas la palabra. No dejes que los altares se ensucien. Fue una responsabilidad bien fuerte, profeta. Porque ahora mismo, en el tiempo que estamos, predicar la verdad es una amenaza. Wow. Es una amenaza ministerialmente a tu vida, a mi familia. Es terrible. Sí. Así que Dios empieza a enseñarme en las escrituras. Y empieza a hablarme, mira, sí. Y yo escuchaba la voz, yo, mira. Me decía, yo llamé a Jeremías para esto, esta fue su asignación. Yo llamé a Oseas para esto, esta fue su asignación. Empezó con los profetas. Yo llamé a Elías para esto. Y mira lo que le pasó con Elías. Mira, no te descuides en el ministerio, no te creas tan particular y único. Porque ese espíritu cuando entra te quita la asignación, fue lo que vivió Elías. Wow. Ten cuidado. Y yo me quedaba, y yo amé a Elías, así me decía. Y mira la asignación de Juan. Porque ahora mismo, y tengo que hacer un paréntesis, todo el mundo quiere ser profeta. Pero son profetas de repartir carros, riqueza. El profeta en verdad lo que habla y denuncia es lo que a Dios no le agrada. No ofende, pero no puede dejar al pueblo perdido. Sí. Y ahora los profetas son, Dios te da esto, que Dios te dio el nombre, que Dios te dio. ¿Para qué tú quieres un nombre si no tienes destino? Wow. Necesitamos más que eso. Wow. Entonces, el Señor empezó a trabajar conmigo de esa forma y a hablarme directamente. Y empezó a decirme cómo yo tenía que cuidarme, qué Él iba a hacer conmigo, cómo tenía que hablar. La segunda y más grande experiencia que tuve fue la liberación y fue sola.